Hay una tensión casi imperceptible en el cuerpo cuando intentamos que todo salga bien. Y sin darnos cuenta, entramos en ese modo automático de sostenerlo todo. Creemos que si soltamos el control, todo se va a desordenar, a ser caótico, que si no estamos al pendiente, que si no intervenimos, que si no estamos pensando 3 pasos adelante, algo se va a caer. Nos da miedo soltar porque confundimos el control con el poder. Y sin darnos cuenta, vivimos con el cuerpo en alerta, intentando anticipar, corregir, ajustar, estar al pendiente todo el tiempo, como si la vida necesitara que nosotros estuviéramos al pendiente y que no se desmorone nada. Pero el control no es poder. De pronto confundimos esta sensación con poder, pero más bien es miedo disfrazado de seguridad. Es esa parte de nosotras que quizá no quiere volver a sentir algo que sintió en el pasado, que no quiere sentir incertidumbre y que no quiere repetir una historia. Y a lo mejor se aferra con toda su fuerza a cada detalle, al de enfrente, a cómo deberían de ser las cosas, para que no vuelva a pasar eso que dolió. Y por supuesto que cuando estás en esa energía, parece lógico que si controlo, entonces estoy a salvo. Si controlo, nadie me va a sorprender. Si controlo, nadie me va a decepcionar. Si controlo, no me voy a sentir vulnerable. Pero lo que en realidad pasa es que te vas cerrando cada vez más y acabas sin vivir, porque controlar es lo contrario a confiar, a conectar con la certeza. Es una manera de resistir lo que ya está sucediendo, de no aceptar. Y eso cansa mucho, cansa el cuerpo, cansa la mente, cansa el alma. Por fuera a lo mejor parece que todo está bajo control, que puedes con todo, que cumples, pero por dentro hay mucha tensión. Quizá hay un estómago apretado, hay una respiración agitada, hay una opresión en la garganta, en el pecho, taquicardia, angustia. La mente ocupada todo el tiempo en escenarios que ni siquiera están pasando todavía. Y ese intento constante de que nada se salga del plan te aleja por completo del presente. Te desconecta de ti, dejas de sentir, al dejar de sentir, dejas de vivir. Hay una frase que me encanta, que siempre digo, que es sentir es vivir. Y el control es una ilusión que la mente crea para enfrentarnos a ese miedo a perder. Pero a veces en ese intento de no perder, perdemos la paz. Y lo peor de todo es que la mayoría de las veces no es solo por ego que controlamos, sino más bien por un amor malentendido, mezclado con miedo, porque queremos que las personas que amamos estén bien, que no sufran, que aprendan, que no repitan errores o a veces nuestros errores. Y ahí empieza el conflicto, porque desde ese lugar empezamos a cargar con responsabilidades que no nos corresponden y además intentamos corregir la vida de otros, protegerlos del dolor o decidir por ellos, más bien lo que pensamos nosotros que es mejor para ellos. Pero pues sin darnos cuenta, les quitamos su propio camino, esa oportunidad de que ellos aprendan y crezcan. Soltar el control no significa desentenderte, no significa conformarte o dejar de cuidar a alguien o dejar de amarlo, sino más bien conectar con esa certeza de que hay un orden mucho más grande que tú, esa certeza de que cada persona tiene su propio proceso, su propio ritmo, su propia sabiduría y que la vida, cuando tú te haces a un lado, encuentra la forma perfecta de acomodarse. Hoy quiero que hablemos de eso, de esa ilusión de que podemos controlar todo lo que pasa afuera, cuando en realidad lo único que podemos guiar es eso que sucede dentro de nosotras, de cómo el control se disfraza de amor, de responsabilidad, de disciplina, de cuidado, pero más bien en el fondo nace el miedo. Y de cómo cuando empezamos a ver ese miedo con compasión, podemos abrirnos a un espacio más libre, más liviano, más ligero. Y la vida no necesita que la controles, más bien que la vivas. Así que te invito a respirar profundo y dejar que estas palabras te encuentren profundo donde estés y te ayuden a mirar con mucha honestidad en qué parte de tu vida estás intentando controlar algo que en realidad no te corresponde.
Quizá no lo llamas control, quizá lo llamas ayudar, asegurar, prevenir, cuidar, pero si detrás hay tensión, ansiedad o miedo a soltar, entonces hay control. Y no pasa nada, es parte de nuestra humanidad, todas hemos estado ahí, porque el control es una forma de intentar sentirnos seguras. Pero hoy vamos a explorar una seguridad distinta, una que no nace del esfuerzo ni de la separación, sino más bien de la confianza, de la certeza y del amor. Porque solo cuando sueltas el control te das cuenta de que el flujo de la vida siempre, siempre, siempre te está sosteniendo. Hace poco, en una sesión, una mujer me contaba que algo a lo mejor te resuena. Me hablaba con el corazón apretado, con una mezcla de enojo, frustración, mucho cansancio, que quizá todas hemos sentido alguna vez. Me decía: Silvia, ya no puedo más. Mi esposo no sabe cómo hablarle a nuestro hijo. Le grita, le dice las cosas con un tono fuerte. Y luego yo soy la que tengo que contener al niño, explicarle, calmarlo. Y siento que si yo no estoy ahí y no intervengo, todo va a explotar y se va a desmoronar. Y si no le digo cómo hacerlo, si no estoy ahí, si no lo corrijo, él va a seguir dañándolo. Y mientras me hablaba, sus ojos se llenaban de lágrimas, porque no lo decía desde este hartazgo, sino más bien desde el miedo. Miedo a que su hijo creciera con heridas, a que se repitieran patrones, a que no sintiera amor en su hijo. Me dijo algo que se me quedó grabado. Yo sé que no puedo controlarlo todo, pero es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y esa pregunta nos hizo quedarnos en silencio por un momento, porque ahí está la raíz del control. Esa creencia desde lo más profundo de nuestro ser, que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, y sobre todo que nadie lo va a hacer bien. De que la vida no se sostiene sola, de que si no estoy en alerta, al pendiente, algo malo pueda pasar. Y eso, aunque parezca mucha responsabilidad, es en realidad mucho miedo. Miedo a confiar. Y bueno, le pedí que respirara, que conectara con su cuerpo y le pregunté: ¿qué pasaría si dejas que ellos se encuentren? Si dejas que su relación fluya como tiene que fluir. Si no corriges, si no estás ahí atenta, si no estás ahí entre ellos todo el tiempo. Si permites simplemente que tengan su propio vínculo, aunque no sea exactamente como a ti te gustaría. Se quedó en silencio, de ese silencio que no necesita palabras, porque sabes que tocó algo profundo. Y después de unos segundos me dice: me da miedo que mi hijo deje de querer a su papá. Y en ese momento entendí algo muy importante. No era solamente a que su hijo sufriera, era miedo a que el vínculo se dañara para siempre. Pero conforme fuimos trabajando, apareció algo más profundo. Y esta parte es bien importante porque a veces nos vamos con esa capa superficial. No era solamente miedo a lo que pasaba entre su hijo y su esposo, era más bien un miedo a soltar. Ese lugar de estar en alerta todo el tiempo, de sostener esa creencia de que si ella no cargaba a todos emocionalmente, mentalmente, energéticamente, todo se iba a venir abajo. Vivía con esta sensación de que su familia estaba sosteniéndose gracias a todo ese esfuerzo constante y que si ella se relajaba, algo pasaría en la familia. Pero al mismo tiempo estaba perdiendo toda oportunidad de disfrutar, de elegir pensar en ella, se estaba dejando en último plano. Entonces no solamente estaba controlando lo externo, se estaba también negando la posibilidad del gozo y del disfrute. Y cuando lo pudo ver, entendió de dónde venía todo. Ese mandato inconsciente de que gozar es peligroso para mí, de que si disfruta, algo malo puede pasar. Así que había aprendido a reprimir todo el gozo, a poner esa felicidad en pausa hasta que todo estuviera en control y en orden. Y por supuesto que ese orden nunca llegaba. El control se había vuelto su manera de sostener, de darle seguridad a su familia, pero al mismo tiempo era una cárcel que le impedía sentirse viva. Y ahí entendió
que soltar el control no era dejar de cuidar a su familia, sino más bien permitirse confiar y entrar en esta certeza de que no todo depende de ella, de que podía disfrutar, podía descansar, podía reírse sin que el mundo se cayera o se detuviera. Y que cuando ella se daba el permiso de vivir, la familia igual iba a recibir este cambio y gozarla a ella en vida. Y eso lo podemos repetir en todas partes, con la pareja, con los hijos, en el trabajo, con las amigas, en general en la vida. Creemos que controlar es proteger, que es un acto de amor, pero la verdad es que controlar es impedir que la vida haga su trabajo, que tome su propio curso. En el caso de esta mujer, lo que realmente dolía no era cómo su esposo hablaba realmente, sino que ella no confiaba en que la vida podía enseñarle a su hijo y a su esposo lo que necesitaban aprender. Y a través de ese papá imperfecto que ella veía, que aparte reafirmaba cada vez que lo creía, lo que buscamos controlar casi siempre es lo que más tememos sentir. El enojo, la frustración, el rechazo, el caos, en este caso el placer también. Y para no sentirlo, intentamos ajustar todo lo de afuera, pero el control no resuelve el miedo. Solamente lo aplaza, lo posterga. Y cada vez que lo ejercemos, reforzamos esta idea de que sin control no estamos seguras. Por eso es justo lo que mantiene el miedo vivo. Cuando esta mujer empezó a observarse, a darse cuenta cómo su cuerpo se tensaba antes de que su esposo siquiera hablara o dijera algo, se dio cuenta de que vivía anticipando todo el tiempo cosas que ni siquiera habían sucedido todavía. No estaba presente, ya iba 3 pasos adelante en modo de proteger, corregir, contener, qué es lo que va a pasar. Y desde ahí su energía, por supuesto que era totalmente de control. Por más que dijera palabras amorosas, acuérdate que no escuchamos solamente las palabras, sino sentimos esta frecuencia desde la que estás haciendo las cosas. Entonces, trabajamos en algo súper simple, pero muy profundo. Volver a la neutralidad primero. Claro, después de atender desde el subconsciente este tema del placer y vimos de dónde venía en su infancia, cada vez que sintiera el impulso de entrar a corregir y tomar el control, que pusiera su mano en su pecho y que se preguntara, ¿esto nace realmente del miedo o desde la neutralidad? Y si era del miedo, quedarse ahí con ella misma primero. Regresar a esa neutralidad, sin hacer nada, no actuar, nada, solamente sentir y llevarlo al cuerpo y dejar que el cuerpo suelte ese impulso de rescatar, controlar y poco a poco empezó a notar algo curioso. Cuando ella no intervenía, el esposo y el hijo encontraban su propio equilibrio. A su manera, no era perfecto, no era como a ella le gustaría hacerlo, pero le permitía que tuvieran una relación. Y su hijo empezó a ver cambios en él, empezó a notar que era mucho más seguro, más autónomo, más claridad en los límites, solo por el cambio que ella hizo dentro de ella. Porque en vez de ser control, empezó a permitirles, a darles libertad, a que tuvieran su propia relación. Porque cuando soltamos el control no perdemos poder, a veces hay esa creencia en la mente. Más bien recuperamos energía, se va demasiada energía cuando intentamos controlar las cosas. Y desde ese espacio podemos acompañar en libertad, amar sin imponer, sin ahogar, sin sofocar. A veces creemos que somos el centro y que sin nosotros nada puede seguir adelante. Pero la vida no necesita que tú la sostengas, solamente que la escuches, que la vivas y que la permitas. Esa mujer me dijo más tarde que cuando dejo que fluya y que ellos tengan su propio momento, aunque no es exactamente como a mí me gustaría, a veces sí siento un poquito de miedo, pero al mismo tiempo también siento alivio, siento esta libertad. Y cada vez es menos miedo y más alivio, es como un descanso de no tener que cargar a nadie. Me decía que además estaba comenzando como a tener pequeños momentos para ella, sin culpa, sin sentir que todo iba a haber caos porque ella no estaba ahí con todo el control de todo. Y en esos ratitos ella podía estar con ella misma,
en ligereza, soltando el control. Soltar el control no es un acto de fe ciega, es permitir que la vida te vaya mostrando que puedes sostenerte sin que la dirijas. Cuando hablamos de soltar el control, la mente luego te dice, sí, claro, entiendo perfecto, oye, voy a soltar. Pero una cosa es entenderlo y otra cosa es realmente integrarlo y permitirlo. Entre una y otra puede aparecer esa resistencia, una resistencia que un punto en que algo dentro de ti quiere avanzar, pero otra parte le da miedo de qué puede pasar si lo hace. No es una enemiga esa resistencia, sino más bien es como una guardiana que te está protegiendo, que te está mostrando donde todavía no hay total confianza. Y se puede ver de muchas formas. A veces es solamente mental, se disfraza con estos pensamientos lógicos donde te dices, solamente estoy previendo, solamente estoy preparando, solamente estoy anticipándome un poco. Te puedes decir cosas como, es que si no lo hago yo, nadie lo hace bien, es que me quiero evitar un problema, no es que estoy controlando. Pero detrás de ese pensamiento muy racional, lo que hay es miedo a no tener el control de ese resultado. Es un miedo también a la incertidumbre, lo cual es completamente normal. Y aquí es un buen momento para decir, claro, estoy sintiendo esto porque soy humana, porque estoy entrando en un terreno desconocido. Y otras veces esa resistencia puede ser, además de mental, puede ser emocional. Puede haber enojo, culpa, ansiedad también, porque soltar el control también significa soltar ese personaje que siempre resuelve, la que siempre puede, la que sostiene a todos. Y ese personaje ya se ha vuelto a lo mejor parte de una identidad. Entonces cuando aparece la posibilidad de soltar, se siente como voy a perder una parte de mí. Y por supuesto que el cuerpo responde con emociones. Puede haber ganas de llorar, puedes estar irritable, impaciente, incluso una sensación de vacío como parte de entrar en este terreno desconocido. Recordando también que esa identidad pues probablemente surgió en algún momento como un mecanismo de sobrevivencia. Esa parte hay que atenderla también desde el subconsciente. Y también puede aparecer una resistencia más corporal o energética. Puede ser una, dos, las tres al mismo tiempo o una combinación. Puede ser que tu cuerpo presente esa resistencia hacia lo desconocido porque tu sistema nervioso se va a alterar al entrar en este terreno. Quiere tomar el control porque es a lo que está acostumbrado. Y al soltarlo puede llegar esta parte de alerta, alerta, esto no me gusta para nada. Entonces puede haber tensión en los hombros, en la mandíbula, que la respiración se acelere, puede haber como cansancio o rigidez, puede haber dolores aparentemente sin causa, dolor de cabeza, opresión en el pecho, o a lo mejor esta sensación de como de angustia, como si algo malo fuera a pasar. Y por supuesto que eso no te deja disfrutar nada. El cuerpo recuerda lo que fue perder el control en el pasado y hoy va a intentar evitarlo. No confía en que hay algo que te sostiene. Entonces por eso soltar el control no es nada más algo mental. Es un proceso de confianza que se va practicando una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Pero cuando observas esas resistencias sin pelear con ellas, sin luchar, sin querer que se vaya, se empieza a suavizar. Porque en realidad lo que más necesita es ser escuchada. Acuérdate que lo que resistes persiste. Entonces es dejarla ser, transitarla, llevarla al cuerpo y va a pasar. Cuando empezamos a reconocer estas formas de resistencia, la mental, la emocional y la corporal, nos damos cuenta de que soltar el control no es algo a lo mejor que se logra de la noche a la mañana. O tal vez sí, habrá unas infinitas posibilidades, pero también recuerda que es una práctica, es algo que hay que estar haciéndolo de manera consciente todos los días, instante a instante. Es un volver una y otra vez al cuerpo, a la certeza, a estar aquí y ahora en el presente. Para esto te preparé 2 herramientas para acompañarte en este proceso. La primera es una práctica sencilla, las 2 son pequeñitas.
La primera es para volver a tu cuerpo en esos momentos en los que sientes esta urgencia de controlar, que quieres intervenir, que quieres resolver. Y la segunda es una visualización corporal para que puedas soltar desde dentro, suavecito, permitiendo que el cuerpo recuerde lo que es entrar en certeza. Las dos van a estar disponibles por separado para que entres directo a cada una y las escuches cuando las necesites. Una puede ser en el día a día, cada vez que quieras controlar, y la otra es como para ir un poquito más profundo, como una práctica diaria. Puedes hacerla por las mañanas para intencionar tu día desde esta certeza y que quieras regresar a fluir con la vida. Claro que la puedes hacer en cualquier momento del día. Porque soltar el control no es desentenderte y la mente a veces lo quiere entender de esta forma, pero es aprender más bien a acompañar lo que sucede sin resistirlo, sin pelearlo, sin luchar. Es un acto de completa certeza, pero también de amor hacia ti, hacia las circunstancias, hacia tu cuerpo, hacia la vida misma. Y paso a paso vas a poder empezar a notar, como esta mujer que te conté de la historia, que cuando tú sueltas, todo encuentra su propio orden. La vida encuentra su propio orden. No todo se desmorona, no todo se cae, no todo se pierde. Y no nada más porque tú descanses, algo malo va a pasar. Que incluso cuando no estás sosteniendo todo, la vida te sigue sosteniendo incluso a ti. Y eso al final es una verdadera libertad, es un descanso. Así que deseo de todo corazón que esto te acompañe, te sostenga, te ayude a conectar con esta certeza de que eres sostenida en todo momento. Muchísimas gracias por estar aquí, por abrir este espacio dentro de ti, para poder mirar este control desde un lugar muy diferente. Si este episodio te resonó, compártelo con alguien que también esté aprendiendo a conectar con esta certeza. Y acompáñame en el siguiente episodio de esta miniserie hablando de soltar el control, donde hablaremos de lo que significa caminar sin garantías. Nos escuchamos en el siguiente episodio y por lo pronto respira, regresa aquí y ahora y recuerda que no necesitas controlar la vida, solamente permitirla y fluir.